Hay algo que casi nadie te dice cuando se habla de dinero. Se habla de estrategias, de inversiones, de negocios, de activos, de pasivos, de mercados, de inflación, pero muy pocas veces se habla de la energía desde la cual te relacionas con él. Y aunque suene abstracto al principio, es profundamente práctico. El dinero responde a una energía, no responde a la desesperación, no responde a la queja constante, no responde a la victimización, no responde a la mentalidad de escasez. El dinero responde a una frecuencia interna muy específica y esa frecuencia no tiene que ver solo con cuánto sabes, sino con cómo piensas, cómo actúas y cómo te percibes frente al valor. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que escuches este podcast hasta el final. Fue pensado desde una parte muy íntima para aportarte valor y si al final te gusta, compártelo con esa persona que lo necesita. Gracias. Sigamos. Mira, hay personas que trabajan muchísimo y no prosperan. Hay personas que hacen menos esfuerzo físico, pero generan más resultados. No es magia, es dirección, es mentalidad, es energía enfocada en creación y no en supervivencia. Cuando hablo de energía, no me refiero a algo místico sin fundamento. Me refiero a tu postura interna frente al dinero, a lo que sientes cuando piensas en él, a las historias que te cuentas sobre la riqueza, a las emociones que se activan cuando ves a alguien prosperar. Si cada vez que escuchas la palabra dinero se activa tensión, miedo, culpa o resentimiento, tu relación con él está cargada de conflicto interno y esa energía influye en tus decisiones, influye en cómo negocias, influye en cuánto te atreves a cobrar, influye en cuánto te atreves a invertir, influye en qué oportunidades tomas y cuáles dejas pasar. El dinero responde a la claridad, a la convicción, a la seguridad interna, a la mentalidad de valor. Una persona que se siente pequeña frente al dinero lo persigue con ansiedad y cuando lo persigues con ansiedad tomas decisiones precipitadas, aceptas cualquier trato, trabajas sin estrategia, te desgastas sin dirección y muchas veces terminas confirmando tu propia narrativa de escasez. Pero cuando entiendes que el dinero no es un enemigo ni un salvador, sino una herramienta que circula hacia donde hay valor, algo cambia en tu energía. El dinero fluye hacia quien crea soluciones, fluye hacia quien asume responsabilidad, fluye hacia quien genera confianza, fluye hacia quien resuelve problemas reales. No se trata solo de desearlo, se trata de convertirse en alguien que sabe administrarlo, multiplicarlo y sostenerlo. Hay una diferencia profunda entre querer dinero y estar preparado para manejarlo. Muchos quieren ingresos altos, pero no han desarrollado disciplina financiera. Quieren abundancia, pero no saben organizar sus finanzas actuales. Quieren oportunidades grandes, pero no han fortalecido su carácter. Y el dinero responde al carácter, responde a la coherencia, responde a la constancia, responde a la capacidad de crear valor de forma repetida. Cuando una persona entiende que el dinero no es el fin, sino la consecuencia, deja de perseguirlo desesperadamente, empieza a enfocarse en su crecimiento, en su aprendizaje, en su aporte y paradójicamente cuando deja de obsesionarse con el dinero comienza a atraerlo, porque la energía cambió, la energía pasó de necesidad urgente a construcción estratégica, pasó de carencia a aporte, pasó de escasez mental a expansión interna. El dinero no responde a la queja constante contra el sistema, responde a la adaptabilidad. El mundo cambia, los mercados cambian, las reglas cambian. Quien se adapta prospera, quien se queda reclamando se estanca. Hay personas que viven diciendo el dinero es difícil, la economía está mal, todo es injusto y pueden tener razón en parte, pero esa narrativa repetida crea una energía interna que bloquea la creatividad. Porque si estás convencido de que no se puede, no intentarás de verdad. El dinero responde a la acción sostenida, a la estrategia paciente, a la visión de largo plazo.
No siempre responde rápido, no siempre responde cuando tú quieres, pero responde cuando la persona ha desarrollado el nivel interno para sostenerlo. Muchos pierden dinero no por falta de suerte, sino por falta de madurez financiera. Lo reciben antes de estar preparados y lo gestionan desde la emoción, no desde la estructura. El dinero responde a la estabilidad emocional. Si cada decisión financiera la tomas desde el miedo, venderás en pánico y comprarás por impulso. Si la tomas desde el ego, asumirás riesgos innecesarios para demostrar algo. Si la tomas desde la inseguridad, te conformarás con menos de lo que vales. Pero si la tomas desde claridad y estrategia, empiezas a construir. El dinero también responde a la percepción de valor propio. Si tú no crees que tu trabajo vale más, no lo cobrarás más. Si tú no confías en tu capacidad, no te atreverás a ofrecer servicios premium. Si tú no te ves como alguien que puede generar abundancia, te sabotearás cuando estés cerca de ella. La energía del dinero está profundamente ligada a tu identidad. ¿Te ves como creador o como sobreviviente? ¿Te ves como constructor o como víctima? ¿Te ves como estratega o como improvisador permanente? Tu respuesta interna determina tus decisiones externas. El dinero responde a la mentalidad de crecimiento, a la persona que invierte en sí misma, que aprende nuevas habilidades, que entiende que el mercado recompensa la utilidad. No se trata de trabajar más horas, se trata de trabajar con más inteligencia, se trata de crear sistemas, se trata de construir activos, se trata de multiplicar impacto. La energía correcta no es urgencia, es visión. Cuando tu enfoque está en aportar, en resolver, en construir, el dinero empieza a verte como un aliado natural. Pero cuando tu enfoque está en escapar de deudas, en huir de problemas, en apagar incendios constantes, el dinero se convierte en un visitante temporal que no se queda, porque no hay estructura que lo sostenga. El dinero responde a la responsabilidad. A la persona que asume que su realidad financiera es su responsabilidad, no la culpa permanente de otros. Esa mentalidad cambia la postura. En lugar de preguntar ¿por qué no tengo?, empiezas a preguntar ¿qué puedo mejorar? En lugar de reclamar el sistema está mal, empiezas a pensar ¿cómo puedo adaptarme mejor? Y esa pregunta abre puertas. La energía correcta también incluye paciencia. La construcción financiera real no es inmediata, requiere consistencia, requiere decisiones pequeñas repetidas durante años. Ahorrar consistentemente, invertir estratégicamente, reinvertir ganancias, evitar gastos impulsivos, construir reputación. El dinero responde a la disciplina silenciosa, no al entusiasmo de una semana, no a la motivación pasajera, sino al hábito sostenido. La energía del dinero es estable, no caótica. Si tu vida financiera es un constante desorden, si no sabes cuánto ganas realmente, cuánto gastas, cuánto inviertes, el dinero percibe falta de estructura y la estructura es confianza. Así como tú no confiarías tu capital a alguien desorganizado, el dinero no se queda donde no hay orden. El dinero responde a la claridad de propósito. Cuando sabes por qué quieres prosperar, tu disciplina aumenta. Cuando sabes para qué estás construyendo, tus decisiones mejoran. Pero si solo quieres dinero por validación o comparación, esa energía es inestable. La comparación crea ansiedad. La ansiedad crea decisiones apresuradas. Las decisiones apresuradas crean pérdidas. El dinero responde a la calma estratégica. Y esa calma nace de la seguridad interna. La prosperidad no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la mente. Empieza cuando dejas de ver el dinero como algo lejano o inalcanzable y comienzas a verlo como resultado natural de crear valor. Empieza cuando asumes que puedes aprender lo que no sabes, que puedes corregir errores, que puedes adaptarte, que puedes mejorar. El dinero no responde a la queja, responde a la competencia, no a la competencia contra otros, sino a la competencia contra tu versión anterior. Cuando mejoras tus habilidades, mejoras tus ingresos potenciales. Cuando amplías tu red de contactos, amplías tus oportunidades.
Cuando fortaleces tu disciplina, fortaleces tu estabilidad. El dinero responde a la expansión. Pero expansión no es gastar más, es crecer por dentro primero, es expandir tu mentalidad, es expandir tu conocimiento, es expandir tu capacidad de gestión. Y cuando esa expansión interna ocurre, el resultado externo empieza a reflejarlo. La energía correcta frente al dinero no es idolatrarlo ni rechazarlo, es respetarlo. Respetar el dinero significa usarlo con intención, significa administrarlo con conciencia, significa no verlo como fin, sino como herramienta. Cuando lo respetas, lo cuidas. Cuando lo cuidas, crece. Cuando crece, genera libertad. Y la libertad financiera no es tener millones necesariamente, es tener opciones, es no estar atrapado en decisiones forzadas por necesidad urgente. El dinero responde a la energía de la construcción paciente. Si hoy cambias tu energía interna, si pasas de escasez a aporte, de urgencia a estrategia, de queja a responsabilidad, empezarás a notar cambios, no mágicos, no instantáneos, pero reales, porque el dinero responde a la persona en la que te conviertes. Y cuando te conviertes en alguien disciplinado, estratégico, responsable y creador de valor, el dinero deja de ser un sueño distante y comienza a ser una consecuencia natural. Ya no lo miras como algo reservado para otros, ni como una meta casi inalcanzable que depende de la suerte. Empiezas a entender que la prosperidad no es un evento aislado, sino el resultado acumulado de quién eres todos los días. La disciplina cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a valorar las decisiones pequeñas que antes parecían insignificantes. Te levantas aunque no tengas ganas, terminas lo que empiezas, ahorras aunque el impulso te invite a gastar, inviertes en tu formación aunque no veas resultados inmediatos. Esa constancia silenciosa construye cimientos invisibles que con el tiempo sostienen ingresos más grandes. La estrategia cambia tu relación con el esfuerzo. Dejas de trabajar solo por cantidad y comienzas a trabajar por dirección. Te preguntas si lo que haces hoy tiene impacto futuro, si estás construyendo sistemas o simplemente intercambiando horas por dinero. Empiezas a analizar, a optimizar, a tomar decisiones basadas en visión y no solo en urgencia. La responsabilidad cambia tu postura frente a los resultados. Cuando algo no funciona, no buscas culpables automáticos, analizas, ajustas, aprendes, entiendes que cada error puede convertirse en experiencia útil. Esa madurez evita que repitas ciclos de autosabotaje y convertirte en creador de valor transforma por completo tu relación con el mercado. Dejas de preguntarte cuánto puedes ganar y empiezas a preguntarte cuánto puedes aportar, porque entiendes que el dinero no se genera por necesidad, se genera por utilidad. Si lo que haces mejora la vida de otros, el intercambio económico se vuelve natural. En ese punto, el dinero ya no es una obsesión emocional, es una herramienta que fluye hacia donde hay coherencia. Deja de ser una fantasía lejana y empieza a sentirse como una consecuencia lógica de tu evolución personal. No significa que el proceso sea inmediato, no significa que no habrá retos, pero cambia tu energía interna, cambia tu seguridad, cambia tu confianza al negociar, al invertir, al decidir. Te das cuenta de que no estás esperando un golpe de suerte, estás construyendo una estructura sólida y cuando la estructura es fuerte, el crecimiento deja de ser accidental. El dinero deja de ser un sueño distante porque ya no depende de circunstancias externas impredecibles. Depende de hábitos, decisiones y carácter. Depende de tu capacidad de mantener coherencia incluso cuando nadie te está observando. Y cuando tu identidad se alinea con disciplina, estrategia, responsabilidad y creación de valor, la prosperidad se vuelve una extensión natural de quién eres, no algo que persigues desesperadamente, sino algo que llega como resultado de la persona en la que te has convertido. No persigas dinero, conviértete en alguien que sabe generarlo. No implores oportunidades, prepárate para sostenerlas. No te enfoques solo en ganar más, enfócate en valer más.
porque el dinero responde a esta energía, la energía de la creación consciente, de la responsabilidad madura y de la visión a largo plazo. No responde al impulso desordenado, ni al deseo desesperado, ni a la urgencia emocional. Responde a una identidad sólida, a una persona que entiende que la prosperidad no es un golpe de suerte, sino una consecuencia de quién se ha convertido. La creación consciente significa que no te mueves en automático, no trabajas solo por necesidad inmediata, no produces solo para sobrevivir el mes, creas con intención, piensas en cómo lo que haces hoy puede tener impacto mañana. Te preguntas qué problema estás resolviendo, qué valor estás aportando, qué diferencia estás generando en la vida de otros. El dinero se siente atraído por la utilidad, por la capacidad real de aportar algo que otros necesitan. Y esa utilidad no nace del azar, nace de la conciencia, de observar el entorno, de identificar oportunidades, de prepararte para responder a ellas. La responsabilidad madura es otro nivel, es dejar de culpar al entorno, a la economía, al gobierno, a la competencia o a la suerte por tus resultados financieros. Es aceptar que aunque no controlas todo, sí controlas tu preparación, tu disciplina, tu aprendizaje y tus decisiones. Esa postura cambia tu energía, te coloca en posición de poder personal. Cuando asumes responsabilidad, dejas de esperar rescates, empiezas a construir soluciones, dejas de quejarte por lo que no tienes y empiezas a preguntarte qué puedes hacer con lo que sí tienes. Y ese cambio interno es poderoso. La responsabilidad madura también implica saber administrar lo que llega, porque no se trata solo de generar dinero, sino de saber sostenerlo. Hay personas que atraen ingresos, pero no desarrollan la estructura interna para mantenerlos. Gastan desde la emoción, invierten sin estrategia, se endeudan por comparación. La energía correcta es estable, no impulsiva, es estratégica, no reactiva. Y luego está la visión a largo plazo. Esta es una de las claves más subestimadas. La mayoría quiere resultados rápidos, quiere prosperidad inmediata, quiere cambios visibles en semanas, pero el dinero responde a la paciencia inteligente, a la persona que piensa en años, no en días. La visión a largo plazo te obliga a tomar decisiones diferentes hoy, te obliga a ahorrar cuando otros gastan, a invertir cuando otros dudan, a aprender cuando otros se distraen, a sembrar cuando otros solo quieren cosechar. Esa visión transforma tu comportamiento diario. Tus hábitos financieros dejan de ser improvisados, empiezan a alinearse con un propósito mayor. Cada decisión pequeña se convierte en parte de una estrategia más amplia. Y cuando combinas creación consciente, responsabilidad madura y visión a largo plazo, algo se alinea. Tu energía deja de ser caótica y se vuelve coherente. Tu relación con el dinero deja de ser emocional y se vuelve estratégica. Tu mentalidad deja de ser reactiva y se vuelve constructiva. El dinero reconoce coherencia, reconoce disciplina, reconoce consistencia. No siempre lo hace de forma inmediata. A veces el proceso es silencioso, a veces parece que nada cambia, pero internamente se está formando la estructura que sostendrá algo más grande. La energía correcta no se desespera, no busca atajos que comprometan el carácter, no sacrifica integridad por ganancias rápidas, entiende que la verdadera prosperidad es sostenible y esa sostenibilidad nace de la identidad. El dinero no transforma a la persona, amplifica lo que ya es. Si hay desorden interno, el dinero amplificará ese desorden. Si hay disciplina interna, amplificará esa disciplina. Si hay visión, amplificará esa visión. Por eso la energía importa. No se trata de repetir afirmaciones vacías. Se trata de convertirte en alguien que piensa en términos de construcción, que se prepara antes de exigir resultados, que entiende que el crecimiento real requiere tiempo, enfoque y carácter. Cuando esa energía se vuelve tu forma de vivir, el dinero deja de ser un objetivo obsesivo y se convierte en un resultado natural.
Ya no lo persigues con ansiedad, lo construyes con coherencia y esa coherencia es poderosa porque el dinero responde a esta energía, la energía de alguien que sabe que la prosperidad no es un accidente, sino el reflejo externo de un crecimiento interno sostenido. Y cuando tu identidad se alinea con disciplina, estrategia, responsabilidad y creación de valor, la prosperidad deja de sentirse como una meta lejana y empieza a sentirse como una consecuencia lógica. Ya no estás tratando de convencer al mundo de que mereces más, estás demostrando con acciones consistentes que estás preparado para sostener más. En ese punto, tu conversación interna cambia. Dejas de preguntarte si algún día lo lograrás y comienzas a preguntarte cómo seguir fortaleciendo tu estructura. Te enfocas en mejorar procesos, en perfeccionar habilidades, en ampliar tu visión. Ya no te mueve la urgencia, te mueve la construcción. Y esa diferencia es clave, porque cuando construyes desde identidad y no desde necesidad, el crecimiento se vuelve sostenible. No depende de impulsos pasajeros ni de oportunidades aisladas. Dependes de tu capacidad, de tu preparación y de tu coherencia diaria. La prosperidad entonces deja de ser un deseo emocional y se convierte en un reflejo natural de tu evolución. Y cuando eso ocurre, entiendes algo profundo. El dinero no cambió tu vida. Tu crecimiento interno fue el que lo atrajo y le dio dirección.